Continuamos siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive Upao TV. Este es su programa La Entrevista. Los acompaña Alberto Pinillos cuando ya son las 12 de la tarde con 10 minutos. Hemos empezado esta última edición de la semana conversando sobre la hepatitis, de esta enfermedad que, como lo está explicando el doctor Luis Orbegoso, egresado de Upao, tiene un tratamiento. Hay un proceso de prevención que está muy ligado a la higiene en la casa, a la higiene personal, a la higiene de los alimentos, sobre todo, para prevenir esta enfermedad. Vamos ahora en la segunda parte de la entrevista a conversar del diagnóstico una vez que ya el niño es diagnosticado por el médico, por el pediatra en este caso, que tiene la hepatitis, cuál es el tratamiento que debe seguir y si esta enfermedad genera más adelante secuelas, qué efectos produce en una persona que tuvo hepatitis. Doctor Orbegoso, nuevamente estamos con usted, siempre en vivo. Ahora coméntenos, cuando ya se ha diagnosticado que el niño tiene hepatitis, ¿cuál es el tratamiento adecuado para su recuperación? Bueno, para ahondar un poquito acerca del diagnóstico también, el diagnóstico consta principalmente del examen clínico, la anamnesis que recoge el personal de salud, y bueno, los exámenes de laboratorio que nos ayudan a complementar, ¿no? Y a confirmar nuestra sospecha. En este caso, por ejemplo, la elevación de las enzimas hepáticas o transaminasas que se producen en la célula hepática llamada hepatocito, se elevan generalmente más de 10 veces su valor normal. Valor normal varía de acuerdo a los datos del laboratorio, pero en promedio entre 35 y 45 unidades internacionales por litro. Entonces, una elevación más de 10 veces ese valor, entonces hay que sospechar que se trate de un cuadro de hepatitis. Ahora, puede haber también un incremento ligero de las bilirrubinas, que son pigmentos producidos también a nivel hepático, ¿no? Principalmente las bilirrubinas conjugadas. Ese es otro, ¿no? Y el confirmatorio, por ejemplo, en este caso de la hepatitis A, que es mayor frecuente en la etapa pediátrica, es con anticuerpos, que es tipo IgM, IgG, ¿no? Para este virus de la hepatitis A, ¿no? En cuanto al tratamiento, vamos a ese punto, ¿no? Vemos en este paciente, ¿no? Que es un problema infeccioso viral, por ende, no requiere tratamiento con antibióticos. Ese es el primer punto. No a la automedicación, por favor, padres de familia, ¿ya? Eso siempre aclaro, ¿por qué? Porque hay un uso indiscriminado de los antibióticos. Segundo punto, los cuidados generales. Mantener un buen estado de hidratación en el paciente, ya que a través de las fiebres, a través de las deposiciones sueltas o de los vómitos, hay pérdida de líquidos. Por ende, hay que reponer esa pérdida de líquidos generalmente con sueros de rehidratación oral, ¿no? Si en caso no hay un grado de deshidratación, solamente con líquidos claros, pero tiene que estar hidratado. Tercer punto, manejar, por ejemplo, otros síntomas como la fiebre, el dolor abdominal, teniendo en cuenta de los medicamentos que son hepatotóxicos o que causan algún daño a nivel hepático, ya que estamos pasando por un proceso inflamatorio, recuerden, del hígado. No le vamos a agregar un medicamento, por ejemplo, el acetaminofén o paracetamol, que más daño nos puede producir. Entonces hay que bajar la fiebre o manejar el problema de dolor con otro tipo de medicina, un analgésico que sea distinto al paracetamol, por ejemplo. En cuanto a lo que es la alimentación, por ejemplo, no se contraindica la comida, sí una dieta fraccionada, en el caso, por ejemplo, de evitar el consumo de grasas, de frituras, porque este exceso, por ejemplo, de grasas, de frituras, puede ocasionar una sensación de plenitud o de pesadez, por ejemplo, en la parte digestiva, ¿no? Sobre todo esos cuidados, ¿no? Tratar de guardar reposo relativo nada más en casita, ¿no? Y tomar las medidas preventivas que son lavado de manos, preparación de los alimentos con las medidas higiénicas respectivas. Eso sobre todo, a grosso modo, lo que es el tratamiento, abordaje de este problema viral. Entonces, doctor, para que quede muy bien claro lo que usted ha recomendado a los padres de familia, no a la automedicación, que es una pésima, de repente, manifestación que tenemos los adultos de ante cualquier enfermedad, cualquier síntoma, acudimos a una farmacia, nos dejamos llevar por el comentario del vecino, del amigo,
y nos automedicamos. En este caso también nuevamente, como usted decía, exhortar a la población a no caer en estos errores, en estas malas prácticas que al contrario pueden agravar la situación, la salud del paciente, en este caso de los niños. Ahora, ¿qué tiempo demora un niño en recuperarse, doctor, después que ha seguido los tratamientos médicos, profesionales, no el consumo, la ingesta de antibióticos, como usted lo ha dicho, porque es un virus? ¿En cuánto tiempo el niño va a recuperarse y volver a sus actividades normales? Ya, mire, la evolución del cuadro de la hepatitis, generalmente por procesos infecciosos virales, ¿no? Tiene un tiempo de incubación que significa en la cual no hay manifestaciones clínicas, generalmente aproximadamente en promedio 2 semanas de incubación, donde no hay manifestaciones. Un tiempo donde empiezan las manifestaciones clínicas, generalmente entre 1 a 2 semanas, y un tiempo de convalescencia o de recuperación que dura aproximadamente entre 2 y 3 semanas. En promedio, cerca de un mes para que pueda recuperarse en su totalidad de los cuadros de hepatitis, en promedio, ¿no? En cuanto, por ejemplo, otro punto de las complicaciones. ¿Qué tipo de hepatitis, no, te puede llevar a que eso sea crónico o de repente sea una complicación severa como es la hepatitis fulminante y el fallo hepático agudo? Entonces es un tema importantísimo también de poder aclarar. En el caso, por ejemplo, de la hepatitis A, ¿no? El riesgo de que esto me lleve a una etapa fulminante. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Una etapa fulminante quiere decir cuando repercute ya a otros órganos, por ejemplo, en la parte neurológica, con una encefalopatía, alteración de la coagulación, ¿no? A través de prolongación de los tiempos de protrombina, ¿no? Disminución, por ejemplo, de la albúmina, baja la glucosa, ¿no? Entre otras más, que te da más o menos el indicio que puedes estar frente a un fallo hepático agudo y una hepatitis fulminante. Pero las cifras son ínfimas. Menos del 0.5% de pacientes que tienen el cuadro de hepatitis aguda de tipo A en la infancia, en la etapa pediátrica, van a hacer una hepatitis grave fulminante. Ahora, ¿cuántos de estos pacientes llegan a la cronicidad? Generalmente no se asocia, no te lleva a la cronicidad los cuadros de hepatitis A. A diferencia, por ejemplo, de otros tipos de hepatitis, el B, el C, el D, generalmente que sí te llevan a la cronicidad, ¿no? Posteriormente a una cirrosis o a un problema de hepatocarcinoma. A Dios gracias, en la etapa de la niñez, en la etapa pediátrica, solamente se presentan las formas leves, ¿no? De cuadro de hepatitis que se autolimitan en su gran mayoría, ¿no? Perfecto, doctor. Ahora, luego de que ya el paciente ha logrado recuperarse, aproximadamente, como usted decía, un mes que dure el tratamiento, puede generar más adelante, a mediano o largo plazo, alguna secuela. Hay unos mitos y es bueno siempre desde el punto de vista de la ciencia aclararlos, que ya el paciente que una vez que tuvo hepatitis queda para toda la vida ya con un malestar, con un sistema digestivo debilitado y que no puede comer o disfrutar, por ejemplo, de nuestra variada y riquísima gastronomía peruana. ¿Esto es cierto? ¿Tiene un sustento médico, científico, doctor Vegoso? Eso es falso, ¿no? Eso es parte de un mito nada más, de un tabú que va de tradición en tradición. Generalmente cuando el cuadro está in situ en la evolución clínica, se está dando en la etapa, por ejemplo, clínica, ahí puede verse de repente una alteración de la digestión, que es un problema de dispepsia, ¿no? Justo en el cuadro donde está presentándose la enfermedad. Pero después, como en este caso de hepatitis aguda de tipo A, no se va a la cronicidad, no hay complicaciones o secuelas a nivel hepático, por ejemplo, que se puedan presentar. Así es que lo que sí se puede generar y lo que se va a generar de todas maneras es anticuerpos. Nuestro sistema inmunológico, por eso que es necesario que nuestros niños todos se encuentren con una buena nutrición, ¿no? La alimentación es importante, porque ¿qué pasa? ¿Cómo se va a activar nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunológico, si el paciente de repente está desnutrido o si está con anemia, ¿no? Entonces es muy importante para que sea un sistema inmune competente y nos pueda ayudar a fabricar anticuerpos que son estructuras proteicas que nos van a defender y controlar el proceso infeccioso, ¿no? Nos van a dar inmunidad sobre todo.
Bien, en este contexto, doctor, que usted muy bien lo ha descrito, necesitamos niños que estén bien alimentados para evitar otro gran problema de salud pública como es la anemia, la desnutrición. Usted como pediatra, ¿qué le diría a aquella madre o papá que nos están sintonizando ahora, que muchas veces por el dinamismo de los quehaceres, las madres que trabajan y de repente tienen que dejar a sus niños encargadas a otras personas, tienen hábitos no muy recomendables y se han acostumbrado de repente a esta comida ligera, instantánea? Entonces, qué importante es que haya hábitos alimenticios que puedan contribuir a que ese niño crezca saludable. ¿Qué recomendaciones le daría usted como pediatra a estas familias, doctor Orbegoso? En primer lugar, se exhorta a todas las mamitas y papitos a acudir a todos sus controles de crecimiento y desarrollo. Generalmente se realizan para los niños menores de 5 años en nuestro país, debido a que ese tiempo es con mayor frecuencia e incidencia el crecimiento y desarrollo de todos nuestros órganos, principalmente la parte neurológica, la parte funcional de los diversos órganos, ¿no? Cómo es que se desarrolla y van madurando a través de una buena alimentación, un buen estado nutricional. Se recomienda de todas maneras una profilaxis, dosis de hierro y de micronutrientes que contienen, por ejemplo, oligoelementos, micronutrientes, ¿no? Y también una buena dieta complementaria de 6 meses a 12 meses, y luego a partir del año en la olla común o olla familiar tienen que de todas maneras ver las proporciones indicadas de acuerdo a la edad que debe consumir ese paciente. Por ejemplo, veo que el plato familiar hoy en día más del 50% es carbohidrato, arroz y arroz, papa, yuca. Eso realmente no te nutre. Generalmente tienen que enriquecer ese plato con bastante proteína, carnes de diversos tipos, preferentemente de tipo animal, ¿no? Sobre todo que sea sancochado, las verduras, vegetales de diversos colores, verdes, amarillos, una infinidad de alimentos que tenemos en nuestro país. Realmente debemos utilizar en el plato del día a día. Ese es otro, ¿no? El consumo de fibra también es importante, y sobre todo ver controles de hemoglobina para ver si es que mi pequeño no está padeciendo de un problema de anemia. ¿Ya? Correcto, doctor. Y finalmente, en este contexto de la emergencia sanitaria, ya que usted labora en el Hospital Belén y como médico pediatra, ¿qué enfermedades son las que se están registrando con mayor frecuencia y los pacientes que usted está atendiendo en las últimas semanas? Ya. Bueno, se mantiene todavía la tendencia en toda área de urgencias y emergencias de nuestro país. Bueno, y principalmente haciendo referencia al Hospital Belén de Trujillo, las infecciones respiratorias de vías aéreas superiores, con mayor frecuencia, dentro de las cuales están, por ejemplo, procesos virales, ¿no? Resfríos comunes, problemas de faringitis, de sinusitis, otitis, laringitis, laringotraqueitis, ¿no? También hay casos, por ejemplo, de neumonías, síndromes obstructivos bronquiales, ¿no? Crisis asmáticas, ¿no? Y bueno, principalmente ese es el grueso, más del 85% de atenciones acá en urgencias y emergencias de nuestro hospital. Entonces, por eso también se hace hincapié en las medidas preventivas, porque netamente todavía no hemos pasado a la pandemia del COVID, ¿no? Y está metido este virus en diversas infecciones respiratorias que pueden simular, por ejemplo, procesos como resfríos comunes, faringitis, pero puede estar ahí presente el virus del COVID. Entonces, lavado de manos, se recalca el distanciamiento social, el uso también de mascarillas, ¿no? Eso. Perfecto, doctor Orbegoso, le agradecemos por esta amplia información que ha sido necesaria abordarla en la entrevista para poder informar desde el punto de vista médico, científico, a las familias de los cuidados, la prevención y tratamiento de esta enfermedad de la hepatitis, especialmente en los niños. Muy amable, doctor Orbegoso, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista, siempre en vivo por BBVA Televisión, la señal digital.